Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Feliz día miércoles 8 de enero para todos ustedes. Nos reencontramos para analizar lo que nos dejó la jornada de este día martes 7 de enero en la LBBP. 2 encuentros, descansaban los Bravos de Margarita que estaban realizando su viaje a Guatamare y se veía el segundo de la serie en Maracaibo entre Tigres de Aragua y Águilas del Zulia. Hubo barrida, Águilas volvió a disfrutar de su rival predilecto en esta campaña de los Tigres de Aragua y los venció 8-5 en el estadio Luis Aparicio el Grande. Águilas entre temporada regular y round robin se ha enfrentado 11 veces a Tigres de Aragua en esta temporada y le ha ganado 10 de esas 11 veces. Realmente no ha tenido ningún tipo de oportunidad el conjunto aragüeño contra el zuliano en esta contienda. La victoria fue para Richard Wash, la derrota para Luis Rijo y Silvino Bracho salvó su cuarto encuentro de la temporada. Ninguno de los dos abridores de ambos equipos pudo avanzar en el encuentro. Rintaro Irama apenas lanzó 1.2 innings de labor, permitiendo 3 carreras limpias, 4 hits y otorgando un boleto. Claramente Irama no está para esta etapa del torneo. Y Alberto Guerrero, que había mostrado una muy buena salida precisamente contra Aragua en un juego en Maracay, tuvo una pésima apertura en la jornada del día de ayer al permitir 5 carreras limpias en 3 entradas, donde se le envasaron hasta 9 corredores. Es decir, que en promedio se le envasaron 3 corredores por inning a Alberto Guerrero en esos 3 innings de labor que tuvo. Después acudió el manager Lipson Nava a su bullpen y en 6 entradas de labor todos esos innings fueron en blanco de parte de su bullpen, demostrando la profundidad que tiene. Utilizó a Aldri Acosta para un tercio de labor en el cuarto episodio, Lee Arvis Breto 2 tercios de labor que también completaron ese episodio, Luis Moreno el quinto, Domingo Jiménez el sexto, Richard Wash con algunos problemas pero retiró el séptimo, Pedro Rodríguez el octavo, que tiene ya 4 holds en lo que vaya de round robin, Pedro Rodríguez, y Silvino Bracho para concluir el encuentro. Por los Tigres de Aragua, Irama la mala apertura que ya yo les describía, luego José Enrique Martínez tuvo una buena presentación de 3 entradas de labor y Guillermo Moscoso, quien era la otra alternativa a Irama, tampoco se ha mostrado bien en este round robin, ya tiene 7.36 de efectividad. Ayer tuvo un blown safe en lo que fue su salida en ese sexto episodio cuando empató Águilas, y en el séptimo inning con un cuadrangular, con un batazo de José Pirela, el equipo de Águilas del Zulia se fue arriba contra Luis Rijo, que cargó con la derrota. El total de los 6 relevistas que utilizó el manager Rosel Vázquez el día de ayer, solo 2 no permitieron carreras, que fueron Zuniaga y Martínez. De resto, Moscoso permitió 2, Luis Rijo permitió 1, Japson Gómez permitió 1 sucia y después Jorgan Cabanerio también permitió 1 que fue sucia, pero en definitiva contó también para las Águilas del Zulia. El movimiento de carreras, como se los describo, comenzando el encuentro en la misma primera entrada, no había bateado Águilas del Zulia y ya los Tigres ganaban 3-0. En ese episodio, José Cafecito Martínez se trajo a Lorenzo Cedrola para la goma con un hit. Quedaron hombres en tercera y en primera sin out. Luego un indiscutible de Odubel Herrera iba a colocar las acciones 2-0. Después Yermín Mercedes, que increíblemente está con los Tigres de Aragua, un equipo que tiene cualquier cantidad de jugadores que pueden hacer el trabajo como bateadores, contratan increíblemente a Yermín Mercedes. Al menos ayer pudo producir esa carrerita, pero ciertamente no parece tener mucha lógica que los Tigres de Aragua traigan bateadores cuando su principal problema está siendo el cuarto puesto de la rotación y sobre todo el bullpen. En todo caso, él con un sencillo y después de 2 outs se traía la goma Cafecito Martínez y ganaba 3-0 el conjunto aragüeño. En esa misma primera entrada, parte baja, las Águilas del Zulia iban a descontar una carrerita. El encuentro lo iniciaba Ali Castillo con sencillo, luego fallaba con un roletazo Simón Muciotti, pero avanzaba hasta la segunda Ali Castillo. Un hit de Oslevi Basabe colocaba hombres en tercera y en primera, y un elevado de sacrificio de Rugnedor colocaba el juego 3-1. Luego le daban pelotazo a Andrés Chaparro y fallaba José Pirela para concluir el episodio. Ya después, en el segundo inning, parte baja, es que el conjunto zuliano empata las acciones y el japonés Rintaro Irama ni siquiera pudo terminar ese inning. Freddy Galvis abría el episodio con un doblete, base por bolas para Eduardo Torrealba, que está haciendo un extraordinario trabajo. Se sacrificaba con un toque de pelota José Herrera,
fallaba Ali Castillo con un elevado al jardín central, permanecían hombres en tercera y en segunda con 2 outs, y Simón Muciotti, que se está convirtiendo en un jugador clutch para las Águilas del Zulia, con un sencillo al jardín central colocaba el encuentro 3 carreras por 3. Iba a recuperar la ventaja el conjunto aragüeño en la cuarta entrada, una jugada en la que se sacrificaba Leobaldo Piña, y un error en tiro del lanzador Aldri Acosta hacía que anotaran hacía que anotara Alcides Escobar, y avanzaba hasta la tercera Sucre y hasta segunda Leobaldo Piña. Inmediatamente después, Lorenzo Cedrola iba a conectar un indiscutible que se traía la goma a Sucre, y Leobaldo Piña avanzaba hasta la tercera. Un episodio que pintaba para mucho más, porque después de ese batazo de Cedrola habían precisamente hombres en tercera y en primera sin outs, y en esa cuarta entrada no pudo hacer más carreras el conjunto aragüeño. Dominaron a Eduardo Escobar, poncharon a José Cafecito Martínez, y dominó Liarvis Breto a Duel Herrera. Fue tremendo el cero que terminó sacando para Liarvis Breto, porque ya habían permitido un par de carreritas más en ese episodio su picheo. En todo caso, ese relevo que tuvo fue sensacional. Para la sexta entrada iba a igualar las acciones José Herrera con un cuadrangular por el jardín derecho, con José Pirel a bordo. La cuenta estaba en 3-2 con 2 outs, o sea, estaba muy cerca de sacar el inning el picheo aragüeño, y le dieron ese jonrón a Guillermo Moscoso para igualar el encuentro. Y ya ahí se preveía que no iba a ser fácil para Tigres, porque el bullpen de Águilas es muy profundo, y precisamente eso no es con lo que cuenta Rosel Vázquez. En la séptima entrada se iba arriba el conjunto zuliano. Después de un out, Osleivis Basabe conectaba triple, se ponchaba Rudney Odor, le daban otro pelotazo más a Andrés Chaparro, hombres en tercera y en primera con 2 outs en la pizarra, y José Pirela, que desde que fue bajado a el sexto puesto en el line-up está produciendo más para el conjunto zuliano. En este caso, su hit al jardín central colocaba el juego 6 carreras por 5. En la octava entrada, el equipo aguilucho iba a aprovechar un error en el fildeo del jardinero derecho Duel Herrera para que anotara en carrera Eduardo Torrealba y Ali Castillo, y se metiera hasta la tercera Osleivis Basabe, quien era el que había conectado ese batazo. Representaba el último out del episodio, el último out del inning, ese batazo de Osleivis Basabe en el octavo episodio, y ese claro error de Duel Herrera le terminó costando 2 rayitas más a su equipo, y ante un bullpen tan intraficable como el de Águilas del Zulia, ya es difícil remontar una carrera. Remontar 3 se hizo prácticamente imposible, así que no fue una buena salida de Alberto Guerrero. Aún así, el manager Lipson Nava, teniendo en cuenta que Zulia descansa este miércoles 8 de enero, decidió acudir muy temprano a su bullpen, e hizo lo correcto, porque mantuvo a raya a Tigres, y su ofensiva, que empieza a dar chispazos de que está retomando su mejor estado de forma, pudo remontar la ventaja para obtener el triunfo. Para Águilas era muy importante cerrar esa jornada con victoria, porque dejan su foja en casa de 2-2, además no deja que se escape Bravos de Margarita, y el otro equipo que estaba cerca, que eran los Navegantes de Magallanes, estaban ganando su encuentro contra Cardenales, y por eso precisamente tenían que pegarse lo más posible a la segunda posición. Además, Cardenales estaba perdiendo con Magallanes, así que por doble razón tenían que ganar para alejarse de los turcos y acercarse a Cardenales, que ahora también ha empezado no a complicarse sus acciones, pero sí claramente tienen que reaccionar rápido, porque hay equipos que vienen en alza. Para Tigres se ve prácticamente imposible su clasificación, pero matemáticamente continúan teniendo chances. Eso sí, si quiere tener algún tipo de posibilidad de clasificar, tendría que ganar Tigres los 8 juegos que le quedan, y eso no es imposible, porque está dentro de sus posibilidades hacerlo, pero se ve realmente complicado que esto pueda acontecer. Y otro equipo que remontó desde bastante temprano el marcador fueron los Navegantes del Magallanes, que obtuvieron su tercera victoria en este round robin. Ellos tienen récord de 3-5, le propinaron a Cardenales de Lara su segunda derrota de forma sucesiva, y Magallanes ha obtenido 3 triunfos en los últimos 4 duelos. Ciertamente todavía le queda mucho trecho por andar a los Navegantes del Magallanes, pero el hecho de que le queden todavía 4 encuentros contra Águilas del Zulia, que queden muchos juegos entre Bravos y Cardenales, el calendario le sigue ofreciendo a Magallanes posibilidades de poder aspirar a entrar por lo menos en ese segundo puesto a la gran final. En todo caso, como les digo, la victoria de ayer fue para Deolis Guerra, la derrota para Max Castillo, que llegó a contar con una ventaja de hasta 4 carreras por 0 en la alta del segundo episodio. No parecía ser un buen escenario para los Navegantes del Magallanes, pero pudo reaccionar
el equipo eléctrico, sobre todo en el tercer inning parte baja contra el propio Max Castillo, que se ha mostrado muy inconsistente en lo que va de round robin. Ciertamente ayer, de las 6 carreras que permitió, solo 2 fueron limpias, pero su efectividad en este round robin es de 9.53. Ayer se le envasaron 7 corredores en 2.2 entradas de labor. Y Magallanes, en su contraparte, ellos, después de la irregular apertura que tuvo Eduard Colina, contaron con gran relevo de Deolis Guerra, Ángel Acevedo, Anderson Franco, Anthony Vizcaya, Wilkin Rodríguez, que volvió a la acción, para darle a Magallanes la oportunidad de que remontaran el marcador, precisamente porque ellos le lanzaron en cero a la gran ofensiva cardenal. Iniciando el encuentro, el descontrol se adueñó de Eduard Colina. El manager Eduardo Pérez decía, entre otras cosas, que él tiene que confiar más en sí mismo porque tiene los instrumentos necesarios como para poder dominar al line-up rival. Sin embargo, iniciaba el encuentro dándole base por bolas a Ildemaro Vargas y a Gorkis Hernández. No parece ser negocio eso, la verdad. Luego le correspondía el turno a Harold Castro, que fallaba, pero Carlos Narváez sí conectaba un sencillo que llenaba las almohadillas con un out en la pizarra. Rangel Ravelo, como siempre productivo en estas instancias decisivas, con un sencillo al jardín derecho, se traía las primeras 2 del encuentro para Cardenales. Un elevado de sacrificio de Danry Vázquez traía la tercera carrera para el conjunto larense, que le daba a su as de rotación, Max Castillo, la ventaja necesaria en el comienzo del juego. Después, en la segunda entrada, Eduard Colina era capaz de dominar a Eduardo García, pero recibía sencillo de Ildemaro Vargas, y después de 2 outs le correspondía el turno a Harold Castro, que con un hit movía al corredor, hombres en segunda y en primera, y Carlos Narváez, que jugó ahora sí el día de ayer su último encuentro con Cardenales de Lara por el resto del todos contra todos, con un doblete se traía la cuarta del encuentro para el conjunto cardenal y colocaba hombres en tercera y en segunda. Estaba básicamente a ley de un batazo de terminar de abrir el encuentro el equipo de Lara, pero fue capaz Eduard Colinas de dominar a Rangel Ravelo con un picheo quebrado y adentro que lo sorprendió y lo ponchó sin que le tirara siquiera Rangel Ravelo. El conjunto eléctrico iba a reaccionar con una carrerita en esa misma parte baja del segundo episodio, un rodado que dio Albert Martínez por la tercera almohadilla. Tuvo que atacar la bola el antesalista de Cardenales de Lara, Germain Palacios. Hicieron a Albert Martínez, pero esto no imposibilitó que anotara en carrera a Renato Núñez. Esa era la primera carrerita de Magallanes en el encuentro, y en la tercera entrada es que el conjunto eléctrico realmente iba a tomar una ventaja que más nunca perdería en el encuentro. Fallaba Rusber Estrada iniciando ese episodio, luego pase por bolas a Carlos Rodríguez y un sencillo de Luis Uisbel, que pareciera estar en ese segundo puesto del line-up muy bien ubicado. Había hombres en segunda y en primera con un out. Con un roletazo fallaba Jan Herby Solarte, movía los corredores, hombres en tercera y en segunda con 2 outs, y un sencillo de Renato Núñez, un infield hit que conectó contra el campo corto Eduardo García, traía la segunda del encuentro para la nave turca, y sobre todo que dejaba el inning vivo para que le correspondiera el turno a Eliezer Alfonso Jr. El juego estaba 4-2, hombres en tercera y en primera. Eliezer Alfonso Jr. da un batazo por el medio del campo, estaba exactamente ahí ubicado Eduardo García y no pudo dominar la pelota. Magallanes se colocaba 4-3 en el encuentro con hombres en segunda y en primera. Ese batazo representaba el último out del inning y Magallanes aprovechó el error defensivo de Cardenales para hacérselo pagar caro, porque después hubo base por bolas para Gabriel Arias y un sencillo de Albert Martínez al jardín derecho colocaba el juego 5-4. Luego Tucupita, con un doble por reglas, daba la sexta carrera para Magallanes, y después los eléctricos iban poco a poco a ir labrando su ventaja. Como les digo, se movió muy bien el manager Eduardo Pérez realizando los cambios de lanzadores. Por ejemplo, retiró a Eduard Colina precisamente en esa cuarta entrada. Él ya había sacado 2 outs de ese episodio, pero ciertamente se complicó un poco para finalizar dicho episodio. Él había dominado tanto a Ildemaro como a Eduardo García, y después le dio base por bolas a Gorkis Hernández, base por bolas a Harold Castro, y ahí el manager Eduardo Pérez llamó a Deolis Guerra, que pudo dominar a Carlos Narváez para finalizar el episodio. Los navegantes en la quinta entrada exactamente hicieron 2 carreritas más, producto de un back-to-back de Albert Martínez y de Tucupita Marcano. Curiosamente, nosotros estuvimos en la previa del encuentro entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, y Tucupita Marcano le decía a sus compañeros que iba a dar un jonrón.
en la jornada del día de ayer. No le creían a Tucupita y de hecho algunos compañeros le decían, bueno, te doy tanto de dinero si eres capaz de conectar un jonrón. Y Tucupita Marcano, entre otras cosas, conectaba ese vuela cerca, tanto así que esta versión se la confirmó al colega Carlos Barmore Rodríguez al finalizar el encuentro en la transmisión de IBC. Pero en todo caso, Magallanes se iba arriba en el marcador, 8 carreras por 4. La jornada de Albert Martínez fue sensacional. Él, de las 7 primeras carreras que había anotado Magallanes, él había impulsado 4, claramente estuvo metido de lleno en lo que fue la remontada de los Navegantes del Magallanes, que ya a la altura de ese quinto inning parte baja estaban ganando 8 carreras por 4. Luego Magallanes hizo 3 más en el séptimo episodio, producto de un jonrón dantesco de Gabriel Arias que casi la saca del estadio con Eliezer Alfonso Jr. en base y un elevado sacrificio de Carlos Rodríguez colocaba el juego 11 por 4. Luego Ángel Hernández llegó a lanzar ese noveno episodio, recibió jonrón de Ildemaro Vargas, luego un sencillo de Rangel Ravelo y un error de la defensiva de los Navegantes complicó un poco el episodio. El manager Eduardo Pérez no quería correr ningún tipo de riesgo, llamó a Felipe Rivero y él terminó de retirar a los últimos 2 bateadores para concretar este triunfo de los Navegantes del Magallanes. Unos turcos que con el regreso de Wilkin Rodríguez sin duda alguna tiene otro aire ese bullpen. Ayer recibió un hit en su relevo en la octava entrada, pero fue capaz de ponchar a 2 rivales demostrando que está bastante bien. Evidentemente habrá restricciones con Wilkin Rodríguez, probablemente no pueda lanzar en días consecutivos. Recuerden que él tiene un contrato con invitación a los entrenamientos primaverales de los Yankees de Nueva York y no puede estar arriesgando su físico cuando tendrá una oportunidad de volver a las grandes ligas. En todo caso, para Magallanes era vital el triunfo, como será también obtenerlo en la jornada del día de hoy, en caso de que lo puedan hacer. Y para Cardenales de Lara, claramente siguen teniendo un buen colchón, un buen margen en lo que son sus posibilidades de clasificar a la gran final, pero pronto tendrán una gira por Margarita bastante complicada y si son barridos por Bravos allá, realmente sí se les complicará el accionar a los dirigidos por Henry Blanco. ¿Qué nos espera en la jornada de este día miércoles 8 de enero en la LVP? Hoy descansan las Águilas del Zulia. Estamos en la mitad del round robin. Todos los equipos han disputado 8 encuentros y tendremos una jornada repleta de zurdos abridores en la LVP. Navegantes del Magallanes estarán visitando el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. El encuentro será a las 7 de la noche. Por los Navegantes el abridor será el zurdo Tyler Alexander, mientras que por los Tigres de Aragua el abridor será el también zurdo Ben Holtz. En otras plazas, en este caso específicamente en Guatamare, la serie importante que yo les comentaba, Cardenales de Lara estará visitando a Bravos de Margarita. El conjunto insular tendrá a Félix Dubrón en el box, mientras que Cardenales de Lara tendrá al renacido Adrián Almeida en la lomita como su abridor. La tabla de posiciones sigue con Cardenales en el primer lugar con 6 victorias y 2 derrotas, empatados en el segundo puesto tanto Bravos de Margarita como Águilas del Zulia con 5 triunfos y 3 derrotas a un juego de Cardenales. Está por carreras anotadas y diferencial de carreras primero Bravos de Margarita, pero realmente si llegase a haber un empate en el segundo lugar tendría que disiparse el ganador o dirimirse el ganador en un juego extra. En la cuarta plaza están los Navegantes del Magallanes, que están a 3 juegos del primer lugar y a 2 encuentros del segundo puesto, y ya bastante lejos en la tabla de posiciones los Tigres de Aragua con foja de 1 victoria y 7 derrotas. Los Tigres ya están a 5 juegos del primer lugar y a 4 encuentros del segundo lugar. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, nos estaremos reencontrando este próximo día, jueves 9 de enero. Sigue avanzando el round robin. Cardenales, que parecía muy escapado con este par de derrotas, ya empieza a ver por el retrovisor cómo se le acercan los rivales. Magallanes parece haber hecho clic. Veremos si le dará el tiempo y los resultados para meterse de lleno en esa lucha por la gran final. Y Bravos y Águilas, que están en una verdadera batalla para acceder a la instancia decisiva. Como siempre, ustedes permanezcan con la mejor cobertura que nosotros le ofrecemos acá en el LVP en La Jugada.